Shalom. Vamos a dar estudio a la Parashat Masé, capítulo 33, versículo es amplio, versículos desde el 1 hasta el 49. Vamos a dar esta lectura. Estos son los viajes de los Bené Israel que salieron de la tierra de Mizraim según sus legiones, por mano de Moshe y de Aarón. Moshe escribió sus partidas según sus viajes por mandato de Adonai, y estos son sus viajes según sus partidas. Viajaron de Ramsés en el primer mes, en el 15º día del primer mes. Al día siguiente de Corban Pesach salieron los Bené Israel con mano alzada a la vista de todos los Mitzrim. Y los Mitzrim estaban sepultando a los que Adonai había abatido de ellos, a todo primogénito, y en sus dioses Adonai aplicó juicios. Los Bené Israel partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Viajaron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el borde del desierto. Viajaron de Etam y volvieron a Piahirot, que está frente a Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Viajaron de delante de Ahirot y cruzaron en medio del mar hacia el desierto. Y anduvieron en recorrido de 3 días en el desierto de Etam y acamparon en Mará. Viajaron de Mará y llegaron a Elim, y en Elim había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Viajaron de Elim y acamparon junto al Yam Suf. Viajaron del Yam Suf y acamparon en el desierto de Sin. Viajaron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. Viajaron de Dofka y acamparon en Alush. Viajaron de Alush y acamparon en Refidim, y allí no había agua para que el pueblo bebiera. Viajaron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinai. Viajaron del desierto de Sinai y acamparon en Kibrot Hataabá. Viajaron de Kibrot Hataabá y acamparon en Hatzerot. Viajaron de Hatzerot y acamparon en Ritma. Viajaron de Ritma y acamparon en Rimón Paretz. Viajaron de Rimón Paretz y acamparon en Libná. Viajaron de Libná y acamparon en Risá. Viajaron de Risá y acamparon en Kehelatá. Viajaron de Kehelatá y acamparon en el monte Shafer. Viajaron del monte Shafer y acamparon en Haradá. Viajaron de Haradá y acamparon en Makelot. Viajaron de Makelot y acamparon en Tahat. Viajaron de Tahat y acamparon en Taraj. Viajaron de Taraj y acamparon en Mitka. Viajaron de Mitka y acamparon en Hashmoná. Viajaron de Hashmoná y acamparon en Moserot. Viajaron de Moserot y acamparon en Bené Yacán. Viajaron de Bené Yacán y acamparon en Jor Hakikdah. Viajaron de Jor Hakikdah y acamparon en Yotbatá. Viajaron de Yotbatá y acamparon en Abroná. Viajaron de Abroná y acamparon en Etzion Gaber. Viajaron de Etzion Gaber y acamparon en el desierto de Sin, que es Kadesh. Viajaron de Kadesh y acamparon en el monte Hor, que está al borde de la tierra de Edom. Aarón el Cohen ascendió al monte Hor por la palabra de Adonai y murió allí a los 40 años de salir de los Bené Israel de la tierra de Mizraim, en el 5º mes, en el primero del mes. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Hor. Y oyó el rey Kenaní de Arad. Él habitaba en el Negev, en la tierra de Kenán, en la avenida de los Bené Israel. Viajaron del monte Hor y acamparon en Salmoná. Viajaron de Salmoná y acamparon en Punón. Viajaron de Punón y acamparon en Obot. Viajaron de Obot y acamparon en Iye Abaraim, en la frontera de Moab. Viajaron de las ruinas y acamparon en Dibón Gat. Viajaron de Dibón Gat y acamparon en Almón Diblataimá. Viajaron de Almón Diblataimá y acamparon en las montañas de Abarim frente a Nebo. Viajaron en las montañas de Abarim y acamparon en las planicies de Moab junto al Yardén. Y acamparon junto al Yardén desde Bet Yesimot hasta Abel Shittim en las planicies de Moab. Bien, este es el texto para Masé. Es el último del libro de Bemidbar. ¿Está bien? Hoy vamos a ver, precisamente la parasha se llama Masé. Masé significa viajar, los viajes. Los viajes que nuestro pueblo hizo desde la salida de Mitzrayim, que fue en el año 2448 desde la creación de Adam Arishon, hasta el momento en que está a punto de llegar el pueblo de Israel en el año 2488, o sea 40 años después, hasta la tierra de Eretz Kenán, la tierra que Akadosh Baruj Hu ha prometido para nuestro pueblo. 40 años después, bueno, Akadosh Baruj Hu hace un recuento de
toda la ruta que el pueblo de Israel sigue. Para nosotros llegar y cumplir un objetivo tal como Hashem lo hizo con nuestro pueblo, pues hay bastantes etapas, bastantes viajes, bastantes paradas, varios momentos en los cuales nuestro pueblo, tal como lo describe la narración, momentos buenos, momentos malos, momentos buenos, momentos malos. Así es como nos iba, ¿ya? Generalmente las cosas empezaban mal para el pueblo. Constantemente estaba reclamándole a Kadosh Baruj Hu, pero a Kadosh Baruj Hu los estabilizaba en un lugar y entonces comenzaba la partida otra vez. Siempre llegaban de malas. Casi siempre el pueblo de Israel llegaba de malas del viaje, llegaba en un estado de ánimo malo. Entonces, cansados. Entonces Hashem los hacía reposar y les traía durante el periodo de tiempo de estancia, les traía tranquilidad, paciencia, y entonces volvían a emprender el camino. Entonces, así varias etapas en nuestra vida. Nuestra vida y nuestras metas tenemos un objetivo, pues, que es ser una persona feliz, integralmente, completa, obediente a Kadosh Baruj Hu. Pero son muchos años los que nosotros tenemos que transitar para llegar a esa meta y cumplirla. Y en esos tiempos nosotros estamos pasando por épocas y momentos malos. A Kadosh Baruj Hu, así como lo hizo con el pueblo de Israel, traerá tranquilidad y nosotros podremos continuar, ¿ya? Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque la Torah menciona que Moshe tomó con su mano, es decir, guió al pueblo de Israel. Moshe y Aarón guiaron al pueblo de Israel por todo ese tiempo. Fueron un total de 42 viajes en 40 años. Aunque los primeros 14 viajes fueron en el primer año, desde la salida de Misraim. Recuerden que hay una expresión que es la de la primera jornada, de Misraim a Sukkot. La salida de Misraim, tal como la Torah dice, es el día del 15 del mes de Nisan o Aviv, el primer mes. ¿Ya? Entonces, y ese día 15 es Pesaj. Y en la primera jornada llegamos de Pesaj a la ciudad a la que llegamos se llama Sukkot. O sea, ambas tienen el nombre de fiestas, de Pesaj a Sukkot. Entonces, en realidad, una sola jornada consiste de Pesaj a Sukkot, estas fiestas. Pero hay muchos contratiempos, ¿sabe? Pero Hashem nos quiere llevar desde la intención de salida de Pesaj hasta lo que significa Sukkot, cabañas, el establecimiento del campamento de Israel en nuestra nación. Llegar a Eretz Kenán y establecernos, la repartición de la tierra. Eso significa de Pesaj a Sukkot, la primera jornada de los viajes, de los 42 viajes del pueblo de Israel. Pero a su vez también físicamente hay muchas etapas. Esto es con los conceptos espirituales, el plan divino que Hashem tiene para nosotros. Pero al mismo tiempo el poder llegar al cumplimiento de ese plan pasa por varios estados físicos. Les digo, 42 viajes. En cada viaje, Kadosh Baruj Hu, con la mano de Moshe y de Aarón, de acuerdo al decreto divino, es decir, Hashem había pedido a Moshe y a Aarón que guiaran a su pueblo. Por lo tanto, es Hashem quien acompaña. Porque si Hashem no hubiera ordenado a Moshe hacerlo, no lo haría. ¿Ya? Entonces, 8 son los últimos viajes en el último año, desde la muerte de Aarón hasta en ese año 40, hasta llegar a la tierra de Canaán. Van a hacerse 8 viajes. Los primeros fueron 14, en el primer año 14, 8 los últimos, vamos 22, dije que son 42. Por lo tanto, hay 20 viajes que se hacen en el resto del tiempo, que son 38 años. ¿Sí? En 38 años hacemos 20 viajes. La Torah nos va a mencionar entonces
¿Cuál es el cuidado que Hashem tiene de nosotros, del pueblo, cuando estamos en camino a la tierra prometida? O sea, hasta la fecha nosotros seguimos en este trayecto. Estos son los viajes que físicamente aquella generación caminó, viajó. Pero todo lo que ocurre en la Torá, hablando de nuestro pueblo históricamente, a ser una historia repetitiva. Se repite constantemente, generación tras generación. Ahora, nosotros pertenecemos a la generación que le ha tocado caminar por más de 2000 años, desde la salida de Jerusalén, de Israel. Hemos sido esparcidos en el mundo desde la última vez que hubo el Jurban, la destrucción del Bet HaMikdash, el segundo templo. Y desde hace 2000 años nosotros salimos fuera y estamos esparcidos en todo el mundo y hemos transitado y hemos realizado muchos viajes. Nuestras familias han caminado por muchos países y han caminado y ahora han llegado hasta donde nosotros nos encontramos ahora, aquí en México, en este país. En todo esto, la mano de Moshe y Aarón ha estado con nosotros, es decir, la Torá. Porque Moshe redactó, su mano redactó. Aarón explicó la Torá. Así que la Torá de Moshe y la explicación de Aarón nos acompañan a nosotros. Y con esto nosotros sabemos que tenemos la guianza de ¿qué? De Hashem. Que Hashem nos acompaña a nosotros constantemente en nuestros viajes, en nuestra vida. ¿Muy bien? Entonces ahora nosotros aprendamos esto. Aprendamos que aún permanecemos en viaje de nuestra llegada que Hashem espera para nuestro pueblo finalmente disfrutar de la tierra que Él ha prometido a nuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y algunos de los Bené Israel que ya la disfrutaron en aquel tiempo. Está para nosotros también esa promesa. Estamos durante los viajes y en estos viajes Akadosh Baruj Hu nos cuida. Esto es para todos aquellos del pueblo de Israel que se encuentren esparcidos en el mundo. Sepan que Hashem nos ha permitido establecernos por un periodo de tiempo en determinados lugares en distintos países. Pero estamos con su mano, si tenemos la Torah, si tenemos las explicaciones de la Torah, el significado de Moshe y Aarón, eso significa que tenemos toda la guianza de Hashem y que en el momento, de acuerdo al plan divino establecido, podamos nosotros volver a Eretz Israel. Nos vemos para la próxima. Shalom.